Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Llegamos a martes 8 de julio. A todos muchas gracias por conectarse sin reserva. Ya saben, para descubrir, para aprender y para inspirarnos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber leer las etiquetas de los alimentos. Se dice popularmente que uno es lo que come, pero si no sabemos ni siquiera qué estamos comiendo, pues es imposible contestar ni siquiera quiénes somos. Entonces hoy, de la mano de la doctora Dayana Castillo, nutricionista, dietista, epidemióloga, vamos a intentar descubrir y por supuesto intentar, como ella, haciendo de intérprete para poder nosotros aprender un poco de cómo leer y cómo abordar cuando nos encontremos las etiquetas de los alimentos. Muchas veces compramos sin saber, los llevamos para nuestra casa solamente por el hecho que tiene un letrero que es light, que es cero azúcar, etcétera. ¿Serán saludables? Pues ya nos va a contestar la doctora Dayana Castillo, que ya está aquí con nosotros. Y se las quiero presentar para quienes no la conocen mientras se va conectando. Dayana, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, José Fernando, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, con todo gusto. Tú nos recibes esta comunicación desde Canadá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros sin reserva. Y bueno, les comento quién es Dayana Castillo. Es nutricionista, dietista, epidemióloga, además investigadora en temas de nutrición y metabolismo, experta en asuntos regulatorios de alimentos, autora además del libro No Coma Cuento. Ha sido consultora de Naciones Unidas en temas de seguridad alimentaria y nutricional y asesora en desarrollo de estrategia y productos nutricionales para el gobierno colombiano como para el gobierno de diferentes países de la región. También está certificada como terapeuta en bioneuroemoción. Ha desarrollado una terapia nutricional que involucra el manejo de las emociones y la forma como las personas se alimentan. Hoy el tema que nos convoca es cómo aprendemos a leer las etiquetas de los alimentos. Pero permítame, Dayana, yo quiero darles algún contexto de lo que pueda estar ocurriendo, porque las últimas cifras se dieron en la encuesta nacional de nutrición del 2015, y es que 3 de cada 4 adultos en Colombia y 1 de cada 6 niños sufren obesidad y sobrepeso en Colombia. Y obviamente la OMS y la Organización Panamericana para la Salud, pues han promovido que los alimentos tengan un etiquetado frontal para evitar que la gente siga consumiendo comida chatarra. Entonces, quiero comenzar preguntándole por qué es importante saber leer e interpretar las etiquetas de los alimentos. ¿Para qué sirve? Bueno, yo creo que es muy importante que, bueno, tuviste un contexto de sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas que es muy importante tener claro, porque más o menos hace unos 100 años aproximadamente la forma de alimentarnos ha venido cambiando y más o menos hace 30 años fue que hubo toda la explosión y la industrialización de la alimentación y nuestra alimentación hoy en día se basa, no la mía, digo, hablo en general de las personas, en alimentos ultraprocesados, en alimentos que compramos en el supermercado. Entonces, estos alimentos tienen unas características y unas particularidades que no siempre son saludables. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes porque esto es la inclusión de estos productos en nuestra alimentación de forma desaforada, es lo que ha hecho que muchas enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, enfermedades crónicas como la diabetes, vengan en tanto aumento como tú lo mencionas. Entonces, leer las etiquetas para mí es un tema que es fundamental y que todas las personas por su salud deberían saber, porque uno es el responsable de lo que se está comiendo. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, que nosotros sepamos lo que se está comiendo, debería decirlo al frente, ¿no? Como en el front panel del producto, y eso es culpa del gobierno porque no está bien etiquetado. Y yo digo que también es responsabilidad de nosotros como consumidores empoderarnos de nuestra alimentación y de saber definitivamente qué es lo que nosotros nos estamos comiendo, si definitivamente es positivo para nuestra salud, nos beneficia, no, y pues poderlo seleccionar, porque a la final las compañías que fabrican estos productos, ellos los fabrican porque se venden, porque es lo que a la gente le gusta. Entonces, y si tú ves las estadísticas y el consumo per cápita de azúcar, el azúcar sigue incrementando su consumo año tras año y sigue siendo un commodity porque las cantidades que comen las personas de azúcares son industriales. Entonces,
es responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos conscientes hasta dónde va, del impacto que tiene esto y hasta dónde lo vamos a llevar en nuestra salud. Entonces, digamos que déjame pensar si como algo industrializado, pero en un 90% mi alimentación es real. Seguramente me comeré un helado que traerá cosas o saldré con mis amigos a restaurantes donde habrán aceites inflamatorios, pero la gran mayoría de mi alimentación es muy limpia. Entonces, el llamado a esto es que si nosotros vamos a incluir estos productos, porque tampoco hay que caer en la tecnofobia, que es que todo lo que haga la industria de alimentos es malo, eso tampoco es cierto. Hay muchos alimentos hechos en la industria de alimentos que nos facilitan la vida y que son muy buenos, como por ejemplo una crema de nueces, como por ejemplo un aceite de oliva extra virgen. Esos productos son buenos para nuestra salud y son productos industrializados. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a seleccionar inteligentemente esas ofertas. Y siendo consumidores conscientes, también vamos a modificar el mercado. Si nosotros compramos lo que es saludable, vamos a tener más opciones saludables. Porque los que fabrican los productos van a decir, lo que la gente necesita es más productos saludables. Entonces vamos a sacar esta línea que es más saludable, que tiene más fibra, que tiene menos azúcar, que tiene más nutrientes, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el propósito y eso todas las personas deberíamos saber leer el etiquetado nutricional, sobre todo los que tienen hijos. Fíjate que eso que tú dices es un gran dilema y ocurre también, por ejemplo, con las audiencias de televisión. Y es, ¿qué fue primero? La gallina, el huevo, en fin, porque evidentemente uno como televidente puede seleccionar y simplemente cambie de canal, pero también como obligación el gobierno tiene, y los canales tienen una obligación de educar a la audiencia, de que ellos mismos entiendan y que exijan ese tipo de productos, porque ese es el deber ser. Entonces hay un gran dilema porque ¿qué es primero? ¿La gente que elige o la persona que está ofreciendo o el canal que está ofreciendo? Y es lo mismo. Yo creo que los dos somos corresponsables, pero creo que nosotros los consumidores no debemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno y esperar, porque una política pública, o sea, imagínate, hacer política pública es un proceso absolutamente largo. Hay leyes que están desde 1985, o sea, más de 30 años. ¿Por qué no se modifican? Porque modificar un artículo, una ley, es un proceso absolutamente dispendioso y un país como Colombia, hablo de Colombia, pero esto sucede en toda Latinoamérica, es un país lleno de problemas. Entonces, cambiarse y quitar el azul número uno de los productos alimenticios es la prioridad N en el listado de prioridades de un país como el nuestro, lleno de problemas y de conflicto interno. Entonces, por eso digo que es muy importante que cada persona se apropie, porque de aquí a que modifiquen la norma de etiquetado, que modifiquen que saquen los productos. En últimas, el que abre la boca es uno. Eso es cierto, el que abre la boca es uno. Pero también hay algo que me preocupa mucho, Diana, y es que no es fácil. Como lo dije al principio, necesitamos un intérprete para leer este tipo de cosas. Yo hoy Sin Reserva, lo que he querido hacer es, y para que comencemos de una vez, me traje algunos alimentos. Ustedes tienen también en sus hogares alimentos, por ejemplo, cereal, por ejemplo, un yogur. ¿Por qué no le damos a la gente unos 5 minuticos para que vayan a su alacena? Vayan y busquen qué hay en su alacena. Exacto. 5 productos. Traigan algo de lo que tengan, porque vamos a aprender a cómo leer. Si bien no necesitamos, si bien no es fácil, vamos a entender unas pautas generales muy sencillas que nos pueden ayudar a identificar qué nos estamos comiendo. Sin necesidad por ejemplo, de ser un super experto. Un pan que se puede encontrar, las arepas, que en Colombia pues comemos todos arepas, un yogur, en este caso se lo compramos a los niños de la casa, a los bebés. Bueno, traje varias cositas, igual algo en cajita, que uno puede encontrar de pronto algunos snacks empaquetados, en fin. Pero entonces sí quiero que comencemos, y antes de todo es muy importante saber qué datos contiene la tabla nutricional o deben contener la tabla nutricional, y nosotros nos tenemos que encontrar con ellos. Bueno, mira, las normas de etiquetado tienen dos cosas importantes. Uno, que es el etiquetado general, es decir, todos los productos alimenticios tienen que tener unas cosas puntuales de etiquetado general. Entonces, esa no es la información nutricional.
es la ya voy a hablar primero de lo general. Ahorita en este momento no estamos hablando de la nutricional. Ya si quieres ahorita muestras esa Perfecto, diapositiva listo. para no confundirlos. Una es la información general, que la información general es el nombre del producto, la descripción del producto, la fecha de vencimiento, de expiración del producto, que nos dice también la vida útil del producto. Entonces, por ejemplo, unos productos que duren 2 años, 1 año completo, entonces uno se tiene que empezar a cuestionar la cantidad de aditivos que puede estar conteniendo este producto. Un código de barras, quiénes son los fabricantes, quién lo está distribuyendo, de dónde lo traen, o sea, el país que lo fabrica, etcétera, etcétera. Toda esa información es la información general. Pero la información que nos va a servir a nosotros, digamos, en la parte frontal del producto hay debajo de la marca del producto, si quieres empecemos a hacer el ejercicio. Sí, comencemos si quieres por el pan, por ejemplo. Por el pan, sí. O la arepa, hagámosle con la arepa, que es lo más tradicional, yo pienso acá. Perfecto. Debajo de la marca del producto, por ejemplo, esas marcas que son muy regionales tienen muchos errores de etiquetado. Entonces vamos a ver si tienen errores, porque obvian muchas cosas o muchas veces yo me he dado cuenta, he encontrado marcas regionales que usualmente tienen muchos errores de etiqueta, pero vamos a ver. Primero, por ejemplo, aquí aparece un listado simplemente, no aparece en una tabla como hemos visto, por ejemplo, así. ¿Está bien? Pero sí, está bien, pero ya vamos para allá. El nombre, debajo de la marca debe aparecer el nombre del producto. Entonces, si quieres, busca el nombre de lo que contiene el producto. Entonces, debajo de la marca debe decir producto a base de harina de X, Y, Z. ¿Dice ingredientes? No, debe haber un nombre completo. Sí, pero no lo quiero decir. Dice arepa antioqueña. Arepa antioqueña. Okay. 100% maíz peto. 100% maíz peto. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahí muchas veces, por ejemplo, los productos tienen bebida a base de leche. Por ejemplo, en el producto, el nombre del producto se llama yogi, ¿sí? Entonces, por ponerle, y es un yogur. Pero cuando tú lees el descriptor, dice bebida a base de leche saborizada con edulcorantes artificiales, sabor fresa, ¿sí? Entonces, ya con el nombre, tú sabes que no es un yogur, que es una bebida a base de leche que tiene cierta concentración de leche, pero no es un yogur. Luce como un yogur, el nombre se parece a un yogur, pero no es un yogur. Entonces, por eso les quería decir el nombre, pero digamos, para el caso de la arepa, seguramente no lo dice o no tiene el descriptor, pero entonces vamos entonces al etiquetado nutricional, que era lo que tú querías mostrar, ahí ya podemos mostrar la diapositiva para que la gente la encuentre. Entonces, hay diferentes formas de mostrar el etiquetado. Una es el cuadrito que usualmente la gente ve. Esto lo bajé de Google, la verdad, simplemente para hacer, lo encontré en Google. Yo tengo un post muy parecido en mis redes que nos muestran un poquito eso. Entonces, en la parte superior, precisamente, vamos a encontrar toda esta información es obligatoria. Las leyes de etiquetado nutricional son muy parecidas en todos los países de Latinoamérica. Sí. Y recientemente se estableció que cada vez más van a ser más parecidas porque las reglas se van a tender a unificar a lo que está establecido por Codex, que es el ente internacional que regula este tipo de cosas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar allí es el tamaño de la porción. Entonces, ahí el tamaño de la porción, por ejemplo, de este producto, dice un vaso, si no estoy mal, 30 gramos, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces en el producto, por ejemplo, en el caso de las bebidas sucede mucho, es que es una bebida de 500 mililitros y cuando tú vas a mirar, dice tamaño de la porción, 250 mililitros. Eso quiere decir que la bebida tiene 2 porciones y te están mostrando la información en una. Eso quiere decir que cuando tú te tomes la bebida, si te la tomas completa, te estás tomando el doble de lo que dice ahí. Eso pasa muchísimo y pasa muchísimo con los ponquecitos. Hay ponquecitos que vienen de a 2 de algunas marcas y el tamaño te dicen tamaño de porción 30 gramos y resulta que el ponqué pesa 60. Entonces, uno se tiene que dar cuenta, o vienen 2 ponquecitos de 30 y 30, entonces uno tiene que revisar eso y verificar que la porción sea la correcta
a lo que uno se va a comer. Ujú. Entonces, lo que tú me estabas mostrando de la arepa, es posible ponerla, algunos empaques, dependiendo del tamaño del empaque, permite el etiquetado de esa manera. Ok, De forma perfecto. corrida, sí, es un etiquetado Al lado lateral. izquierdo aparece ingredientes y al otro lado el listado que dice hay grasas, etcétera. Porción, Ajá. aquí dice, por ejemplo, información nutricional, ¿sí? ¿Podemos hablar de esto? Sí, sí, sí. Dice, Empecemos si quieres. porción, una arepa 100 gramos, Ujú, porciones por empaque 10. Aquí vienen 10 unidades de 10. arepas. Entonces Perfecto. eso quiere decir que cada arepita pesa 100 gramos. Perfecto. Ujú, Cantidad, porción, dice, calorías 171 de cada arepa. ujú. De cada arepa. Entonces, bueno, hay que mirar. En una tabla nutricional no solamente hay que mirar el número de calorías. Vamos a encontrar calorías que son fuentes de grasa. Las calorías fuentes de grasa son obligatorias y desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, existen en los etiquetados nutricionales porque las calorías fuentes de grasa, como antes la salud pública pensaba que nos enfermábamos por culpa de las grasas, entonces por eso se hizo una relación aparte de las calorías fuentes de grasa. Pero desde mi óptica, no hay que ponerle mucho cuidado a eso porque eso ha perdido relevancia a nivel de salud, porque hoy por hoy sabemos que las grasas no son las culpables de las enfermedades cardiovasculares ni las enfermedades crónicas, sino más bien la cantidad del azúcar. Entonces, ¿qué hay que revisar? Hay que revisar las calorías totales si uno está interesado como en cuidar la cantidad de calorías que consume. Hay que ¿Cuántas son las revisar, calorías promedio, perdón, hago ahí un paréntesis, en el día que máximo podríamos consumir? eso es muy relativo. Ujú. Las calorías que tú necesitas, José, son muy diferentes dependiendo cómo se calcula el valor energético de una persona, Buenísimo. Ujú. con muchas variables, Mm. edad, sexo, actividad física que haga. Hay unas fórmulas y hay una forma de hacerlo teórico, con lo que nosotros los nutricionistas establecemos el valor energético de una persona. Entonces, Pero pero fíjate que digamos ahí que hay otro son, obstáculo para uno simplemente acercarse a una información nutricional y saber, bueno, ya como me comí una arepa y al mediodía me comí otra cosa que tenía estas calorías, pues ya por la noche tengo que disminuir. Ese es otro pero obstáculo entonces por porque eso, claro, pero evidentemente por eso, los nutricionistas son expertos, pero las personas que acuden a este tipo de cosas pues se encuentran con mi inexperticia, por ejemplo. claro, pero digamos que lo que tú debes vigilar realmente, más allá de las calorías, porque si tú quieres hacer un plan de adelgazamiento y cuidar tus calorías y contar todo eso, digamos que para eso necesitas la asesoría de un profesional. Pero, por ejemplo, estos etiquetados están hechos con base en unas calorías promedio, que son unas calorías de 2.000 kilocalorías por día, ¿sí? Entonces, Ujú. son 2.000 kilocalorías, es el promedio que han hecho, pero eso quiere decir que Aquí todo el dice mundo tiene 2000. que Ujú. comer 2.000 kilocalorías, no, sino que para dar una recomendación general se hace un promedio para dar, digamos que el aporte. Y eso pasa lo mismo con los nutrientes, vitaminas, minerales. Se promedia cuál sería el aporte promedio de esos nutrientes y con base en eso se hace la referencia de cada uno de esos nutrientes. Entonces, Perfecto. ¿qué hay que vigilar? Por ahí alguien está diciendo que no importa la cantidad, sino la calidad de las calorías. Y eso es cierto. Por eso es importante mirar los nutrientes que tiene el producto. Entonces, vamos a hablar de los macronutrientes y de los micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, Ujú. en el producto hay que identificar cuántos carbohidratos tiene el producto, cuántos de ellos son de fuentes de azúcares o de fibra. Digamos, en este producto, pues obviamente uno espera, si es una arepa, uno espera pues que la fuente principal de energía sean carbohidratos, uno no espera que tenga grasas de ningún tipo o si tiene debe ser muy poco, ¿Te ¿sí? leo? No espera que tenga azúcares, ¿sí? Ujú. Porque si es por ciento, pues no debe tener, o de pronto en el reporte pueden haber azúcares, pero azúcares propios del maíz. Entonces, si quieres, léenos Ok. a ver qué dice eso. Dice, ¿Qué dice el entonces, íbamos producto? en calorías, 171 calorías, calorías de grasa 23, grasa total 3 gramos, 4% BD.
Ajá, ya te voy a explicar eso Ok, qué es. Los porcentajes que están al lado de cada uno de los nutrientes, que es lo que ustedes están viendo en la presentación que está mostrando José Fernando, jo- eh, eh, es esos porcentajes corresponden al valor de referencia diario de cada uno de esos nutrientes con respecto a los requerimientos. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo del promedio. Entonces, las regulaciones no pueden sacar un promedio para niños, un promedio para adultos jóvenes, un promedio para adultos mayores, porque las necesidades de cada uno de nosotros son muy diferentes. Simplemente hacen un promedio desde niños desde 4 años hasta adultos de 64 y ese promedio, con base en ese promedio va a ser el con el que va a ser de referencia, por eso se llama valor de referencia del cumplimiento de ese requerimiento. Entonces, por ejemplo, las necesidades de vitamina C en promedio, lo que han puesto esas regulaciones son 1000 miligramos día, ¿sí? Entonces, si el producto tiene 10 miligramos o 100 miligramos, es más o menos el 10% del valor de referencia diario. Entonces, esos ok. porcentajes que uno ve al frente son los porcentajes de cumplimiento de las Ujú, necesidades diarias de ese nutriente en una persona promedio. ¿Sí? ok, Para que las entendido, personas sí. se den una idea de cuánto están cumpliendo de esas necesidades. Entonces, ese 4% fue que me dijiste, José. 4%, si grasa total 3 gramos, 4% BD. Entonces, con la grasa que aporta esa arepa, estaríamos cubriendo el 4% de las necesidades de grasa de una persona promedio. Entonces, para que la persona se dé cuenta de cuánto es el aporte diario de ese producto. Entonces, eso para la grasa, pero pasa lo mismo, si quieres continuemos, pasa lo mismo con los Ajá. carbohidratos, pasa lo Ok, mismo con las vitaminas grasa y saturada, 0% BD, colesterol 0 gramos, 0 miligramos, sodio 10 mg. 10 miligramos. Ujú. Ujú. Tiene muy poquito 0%. sodio. Dice que Es cero una por arepa, es ciento una arepa corresponde al cero paisa. por ciento. Es insignificante. No, que no tiene casi sodio. Ajá. Carbohidrato total 39 gramos, 11%. Ajá. Azúcar es 0% gramos. Ajá. Proteína 4 gramos, corresponde al 8%. Y el Ujú. calcio 8 gramos. Hierro 6 gramos. Perdón, otra vez. Vuelvo y comienzo. Proteína 4 gramos, 8%. Sí, Calcio no dice gramos, dice 8%. Hierro sí. 6%. Las No es una vitaminas fuente también. significativa de grasas trans. Fuente significativa de grasas trans. Sí. ¿Qué Mira, significa eso? todos los productos te va a aparecer no solamente fuente significativa de grasas trans, sino de muchas cosas. No es fuente significativa de esto, porque si el producto no lo tiene, hay dos formas de declararlo. Por espacio, Ujú, eh, esto es más un tema de forma que de fondo. Entonces, los fabricantes pueden escoger en poner o la tabla así como la estamos mostrando, que es ese cuadrito, o poner no es fuente significativa de, por eso no lo declaro. Entonces, tú puedes no declararlo, es decir, no ponerlo en el listadito y pues no es fuente significativa de. Entonces, por ejemplo, los productos que no tienen, hay algunos nutrientes que son de obligatorio declaración. El ujú. calcio, el hierro, eh, todos los macronutrientes que viste, si no estoy mal, son esos. Si no se me escapa la vitamina C, creo que también siempre tiene que aparecer. Cada país determina cuáles son los nutrientes que son de obligatoria declaración. Ok. Sí o sí los macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas, son de obligatoria declaración en todos los productos en todo el mundo, del mundo mundial. ¿Sí? Ujú. Porque es la información básica. Pero hay unos micronutrientes que son las vitaminas y minerales que cada país puede decir, no, es que para mí yo tengo que saber sí o sí si el producto tiene zinc o no, porque resulta que mi país tiene deficiencia de zinc. Entonces nosotros Ujú. en Colombia, desde hace mucho tiempo, veníamos con problemas de desnutrición, entonces desde hace mucho rato se estableció que algunos nutrientes como el hierro, la vitamina A, la vitamina C, eran de obligatorio declaración. Ok. Entonces, por eso ustedes ven que la mayoría de tablas nutricionales sí o sí aparecen con eso o reportan no es fuente significativa de X, Y, Z cuando el producto no tiene mucha relación. Entonces, ¿Las al grasas parecer, trans son positivas o
o No, son las perjudiciales? grasas trans son perjudiciales para la salud. La Ok. gran mayoría de los aceites que encontramos ya en el mercado, de las margarinas, bueno, ¿qué son las grasas trans? Primero que todo, las grasas cuando a nivel tecnológico, cuando en algún momento, cuando hubo el apogeo de las margarinas, cuando se decían que las grasas saturadas eran súper malas y que no podíamos comer grasas saturadas porque taponaban las arterias, que eso fue alrededor de Ujú, unos 15 años atrás, 20 años, cuando yo estaba en la universidad yo aprendí eso. Entonces, hablábamos en nutrición de que las grasas vegetales, o sea, la grasa de canola, eran mucho más saludables para la salud. Hoy en día eso ya está mandado a recoger. Entonces, esas grasas vegetales, cuando se hacían mantequillas vegetales, esas margarinas ujú. se hacían, el proceso tecnológico de hacerla generaba un proceso que se llama hidrogenación. Al hidrogenarse, la configuración de la grasa cambiaba y eso grasa se volvía trans. Es una configuración química, pasaba de cis a trans. Entonces, esas grasas trans son absolutamente perjudiciales para la salud y para la salud cardiovascular. Se dieron cuenta que eran muy malas, entonces a nivel tecnológico, las compañías fabricantes de margarina, sobre todo, empezaron a hacer procesos diferentes, como procesos enzimáticos, para evitar que esa configuración estuviera presente las grasas trans, entonces, y que fuera el producto más saludable para las personas, ¿no? Ujú, o sea que, pero dice, no es una fuente significativa de grasas trans, o sea que tiene grasas trans. El producto es bueno. Entonces, con todo lo que has leído, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el producto es casi que 100%, el producto es casi que 100% carbohidrato, pues que es lo que uno podría esperar de maíz. No tiene azúcares, entonces lo cual está muy bien. Casi no tiene sodio, lo cual también está súper bien. Eh, y hasta ahora, y no tiene grasas trans. Entonces, eso también es positivo en el producto. Entonces, al parecer, estas arepas pasarían la prueba. Ahora nos toca mirar la lista de ingredientes, ¿sí? Ujú. Entonces, Dice si acá quieres, para terminar, doctora, dice fibra dietaria, vitamina A y vitamina C. Los porcentajes de valores dietarios, como usted lo decía, están basados en una dieta de 2000 calorías. Entonces dice acá uh-huh, ingredientes: maíz peto, agua, margarina, grasas y aceites vegetales, conservantes, propionato de calcio y ácido sórbico. Puede contener uh-huh, trazas de lactosa. uh-huh. Entonces, ¿me puedes leer, por favor? Bueno, ahí tiene aceites vegetales. Entonces, por ejemplo, los aceites vegetales en su gran mayoría son muy proinflamatorios. Entonces, este tipo de arepas, entonces, si uno quiere incluirlas, y bueno, y esto tiene aditivos. ¿Qué pasa con los aditivos? Entonces, a nivel internacional, los aditivos alimentarios han sido analizados a nivel de seguridad. Entonces, Ujú, el Códex Internacional permite que la seguridad de estos aditivos es adecuada, entonces los fabricantes, pueden incluirlos dentro de sus productos. Por eso ustedes ven, entonces dice, pero nos están matando, tenemos un montón de aditivos en los productos, ¿por qué permiten eso? ¿Sí? ¿Por ujú, qué se permite? Porque todos esos aditivos tienen estudios de seguridad y los estudios de seguridad demostraron que eran seguros para los humanos. ¿Seguro significa saludable? No. Entonces, estos estudios de seguridad se han hecho a nivel individual. Entonces, el propionato de calcio tiene su estudio de seguridad que dice que es seguro para el ser humano y se establecen unas concentraciones mínimas de uso. Pero ujú. ¿cuál es el problema? Que estos aditivos no tienen estudios en mezclas con productos o con otros aditivos. Entre más aditivos tenga un producto, es más complejo o más difícil o más probabilidad de que sea no saludable. Porque Ujú, todos estos aditivos, nuestro cuerpo los reconoce como objetos extraños y ponemos a trabajar el sistema inmunológico para eliminarlo como una toxina de nuestro organismo. Entonces, ¿yo qué les diría? Yo no soy nutrinazi, o sea, yo no soy de las que no, todo hay que hacerlo, todo hay que comer súper clean. No, o sea, yo también soy muy consciente de que el estilo de vida y en la vida ajetreada que tenemos hoy, tan demandante, la hiperconectividad, hace que las personas tengan que buscar este tipo de soluciones. Entonces, pero podemos buscar
otras clases de cereales, por ejemplo, incluir yuca, papa, o intentar hacerlo dentro de nuestra casa, o si lo vamos a incluir, pues tratar de incluir una versión que tenga la menos cantidad de aditivos posibles, ojalá no tenga ningún aceite vegetal. Y sí, Ningún bueno, aceite listo. vegetal. Entonces, ¿qué aceites se pueden utilizar? ¿Cuáles son los Entonces, aceites lo que pasa es que saludables? cuando ponen grasas vegetales, se refieren a aceite o de maíz, soya, canola o maíz, soya, canola, sí, Girasol. son esos girasol, que son los más baratos. Entonces, porque si tú tuvieras un aceite de oliva, que también es un aceite que proviene de los vegetales, tú lo declaras, ¿sí? Entonces tú dices, yo tengo aceite de oliva porque para la gente y para el marketing de la gente que está comprando eso es bueno y lo va a comprar porque tiene aceite de oliva. Entonces cuando tú pones aceite vegetal es como que, ay, yo tengo algo ahí, pero es vegetal. Entonces, si ponen aceite vegetal es porque es aceite de maíz o de soya o de canola. Entonces, estos aceites son muy proinflamatorios. Entonces, eh, la idea es que nosotros busquemos productos, bueno, y el aceite de palma, que casi se me olvida, pero es el más usado. Entonces, y el aceite de palma, pues es muy proinflamatorio, y el aceite de palma no solamente eso, sino está relacionado con daño a la naturaleza, deforestación, un poco de cosas que también se apalancan en el tema eco, que uno debería pues tener mucho cuidado con el aceite de palma. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú, yo no digo como que no te comas esa arepa, pero entonces que no sea la fuente de tu desayuno todos los días, ¿sí? Puedes incluir avena, puedes hacerlas del maíz natural, puedes incluir otras fuentes como por ejemplo yuca, como por ejemplo papa, como por ejemplo otros tipos de maíces. Entonces, uno puede ser muy creativo en los desayunos y evitar estar comiendo alimentos ultraprocesados. Aquí dicen, ¿cuál es entonces el aceite más saludable? Hay varios, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, de ajonjolí, de linaza, todos esos Y son todos buenas opciones, esos, lamentablemente, doctora, son muy costosos. son muy O costosos. sea que comer saludable No es que sea muy cuesta. costoso, lo que pasa es Ujú, que estos son muy baratos. Entonces, porque estos son commodities, se venden en grandes cantidades, eso hace que el precio sea más bajo. Entonces, pero si nosotros, pero mira, el coco, el aceite de coco ha venido creciendo y ya hoy en día se está vendiendo muchísimo y en la medida que nosotros consumamos el producto y se haga más rentable, pues esos precios van a ir bajando. Entonces, lo que hace barato eso es la cantidad de gente que lo consume. Lo que pasa es que hace algunos años la industria de alimentos creció poniéndole palma y azúcar a absolutamente todo. Busca un producto en la industria de alimentos que no tenga palma y azúcar. Es muy difícil ujú, porque es el aglutinante y el saborizante de la gran mayoría de productos, galletas, panes, ponqués. Les pongo ujú, esa tarea. Busquen productos que no tengan palma y azúcar. Es impresionante. Son el emulsificante y el endulzante más usado. ujú. Entonces, es muy complicado, pero hay opciones. O sea, nosotros tener una alimentación saludable es un tema de hábito, es un tema de organización y cuando uno aprende a cocinar y cuando uno aprende a tener sus hábitos, rápidamente puede hacer un desayuno sin necesidad de estar recurriendo a productos industrializados. Y yo estoy segura que también hay otras opciones de arepas mucho más limpias. Hay arepas 100% maíz, le ponen vitamina C, que es ácido ascórbico, para que se conserve más y ya está. Sodio y sal. Entonces encuentras 3 ingredientes y ya está. Entonces ese tipo de productos los podemos consumir. O hay arepas de quinoa que también tienen una composición parecida. Entonces no es necesario que nosotros recurramos a ningún tipo de aditivo. ¿Mm? Ujú. Aquí, por ejemplo, me Entonces si quieres, gustaría, ya pasamos por la uh-huh, arepa, ahora pasemos por el pan, que creo que es los dos el ghee productos por también, excelencia olvidé en nuestro mencionar, país. también es saludable. Si arepas de La yuca, mantequilla y el de aceite plátano. ghee. Sí, sí, sí. El ghee se me olvidó de mantequilla clarificada. Entonces se le Ujú, quitan los sólidos y el agua, pero es mantequilla más concentrada, aguanta un poquito más
temperaturas que la mantequilla normal, pero a nivel nutricional es muy parecido a la mantequilla, no tiene mayores cualidades como se la han querido vender, eso no es verdad. O sea, no es Simplemente que es que sea la más saludable. no, o sea, los aceites más saludables son los que ya mencioné. La mantequilla del ghee se pueden usar, también son buenos, son un poquito mayores en grasa saturada. No quiero entrar a hablar mucho de grasas porque es un tema que nos vamos a extender un montón. Ujú. De hecho, podemos Este, programar un live con grasas, un si live, un quieres. live específico para, sí, específico para grasas, Sí, hoy estábamos hablando para de las explicarles etiquetas. Ahí hay varias el punto preguntas, de hecho, de sugerencias de nutrición, pero el programa de hoy, la idea es que quedemos duchos, o por lo menos, yo todavía por estoy lo muy menos, confundido, yo me imagino que todos estamos igual, pero quiero que hoy salgamos más o menos, que cuando nos encontremos en un supermercado sepamos más o menos qué si nos encontramos, qué mira, productos si nos encontramos no comprar. ¿Y qué productos si exacto, nos encontramos, o qué cantidad si nos encontramos, deberíamos comprarlo porque es buenísimo? ¿Les parece? exacto, Entonces, sí, de faltando 10 acuerdo. minutos para que se nos termine, es decir, a las 5:50 hacemos sesión de preguntas para contestar preguntas que tengan que ver con la lectura de etiquetas. Entonces, vamos al pan. El pan tajado, la gente hace su sándwich, lo compra para los desayunos, etcétera. Dice acá, doctora, es tamaño por porción, una rebanada, 38 gramos. Dice que cada rebanada Ok. pesa 38 gramos. Porciones por empaque, 13 aproximadamente. ¿Cómo así? Entonces, el empaque, como es un pan tajado, debe tener Sí. 13 rebanadas, que es la que completan el pan. No, acá hay más de 13 rebanadas, o sea que yo creo que es más. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos usualmente pueden tener un rango. Puede que la porción pese 30 y hayan salido 14 rebanadas. Entonces, lo que ellos cumplen es el valor neto que tiene que tener el producto. Entonces, por ejemplo, el valor Entiendo. neto de todo el empaque tiene que ser 400 gramos. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú. ellos pues ponen el número de rebanadas que completen los 400 gramos y ya está. ¿Sí? Ya entiendo. Entonces, eso puede Dice pasar, eso aquí, puede haber pasado. cantidad por porción, calorías 110 gramos. Vamos a volver a poner en todo caso para que la Entonces, gente una entienda. rebanada tiene 110 gramos de Calorías calorías. de grasa 15. Eso tiene sentido, que 110 gramos sean la cantidad de calorías, porque si la porción es 30, 40, no voy a explicarles eso porque los voy a confundir. Pero, pero sí, o sea, listo, calorías 110. ¿Qué más me dijiste? Grasa total 1.5, Graso total 1.5 2%. gramos. Gramos, sí, perdón por Ajá, no haber leído gramos. sí, Grasa saturada 0.5 gramos, 3%. ajá. Grasa monoinsaturada, Insaturada, ajá. 0.5 gramos. Y Y grasas poliinsaturada. trans, 0. Ah, ok. ¿Cuáles de todas esas grasas hay alguna positiva? Grasas trans, no. No, lo que pasa es que, Saturada, mira, no. antiguamente Polisaturada. se pensaba, el tema de las grasas antes, se pensaba que las grasas poliinsaturadas eran las buenas y las Mm, saturadas las malas. Entonces, los etiquetados que nosotros estamos viendo hoy son etiquetados que fueron diseñados con una mecánica y una forma de concebir la salud diferente. Entonces, por sí. eso ustedes ven el reporte de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas, porque antes se pensaba que las grasas saturadas eran muy malas y que deberíamos evitarlas a toda costa. Hoy Ujú. sabemos que una grasa saturada como la de la mantequilla, la del coco, son saludables. Entonces, el concepto de que tenga más grasa saturada, más monoinsaturada, no nos da nada porque la grasa monoinsaturada puede venir del aceite de palma o del aceite de maíz, ¿sí? Que son grasas inflamatorias. Hoy sabemos que esa división es diferente, entonces que sea mono, o ¿qué sí nos dice? Que no tenga grasas trans, ¿sí? Las grasas Ok. trans sí debemos evitarlas. Esas son las Entonces, peores, perfecto. esas son las peores. Ajá. Dice colesterol 0 gramos. Uno pensaría que por tener algún tipo de grasa, pues debe tener algo de colesterol. ¿No tiene nada que ver el colesterol con la grasa? No necesariamente, porque es que Ujú. usualmente encuentras colesterol cuando se usan grasas, sobre todo animales, ¿sí? Ya. Ujú. Entonces, entonces las grasas vegetales eh, pueden llegar a tener trazas, pero no es tan fácil de encontrar. Ujú.
Dice sodio 170 miligramos, 7%. ¿Cuánto es la cantidad, digamos, que uno podría considerar positiva de sodio? Se nos fue Dayana. La doctora, ahí está. ¿Cómo me escuchan? Aló, Hola, ¿cómo aló. nos están escuchando los que están conectados? Aló, aló. Aló. Perdón, creo que fui yo Aló. la que tengo mal internet. ¿Aló, me escuchan? Pero ya creo que estás bien, sí. Ya creo que estás bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Esa manito arriba quiere decir que sí, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Listo, y a la doctora también. Entonces, 170 miligramos de sodio. A mí me escuchan bien. La doctora se nos fue, ¿cierto? Sí, la doctora yo la veo totalmente... Bueno, hoy en Sin Reserva estamos aprendiendo a leer las etiquetas de los alimentos. Como estamos viendo, es muy pretencioso los alimentos porque realmente son muy complejas, difíciles de entender. Espero que esto por lo menos nos acerque un poco a una interpretación, por lo menos, que vayamos poco a poco. Claro, si bien es responsabilidad, pero también hay que hacer pedagogía para que la gente entienda y sepa leer esto. Se supone que hacia el 2022 ya estaría totalmente obligatorio un nuevo etiquetado y rotulado para los alimentos en nuestro país, que va en el frente y además va a contener como tres importantes anuncios. Uno es que es alto en sodio, el otro será que es alto en azúcar y el otro que es alto en grasa. Ese va a ser como la advertencia que va a tener cada producto empacado o envasado. Doctor, ahora sí Voy a decir volvimos. algo. Es la primera versión que se presentó al Ministerio de Salud de esa regulación que estás haciendo, los GDA, la hice yo. La, Ok, la primera, la primera versión la primera revisión del etiquetado frontal, yo la hice. Entonces, esa eh, el etiquetado frontal es una forma que la gente, lo que tú estás mencionando, es una forma que las personas tengan un poquito más de herramientas para tomar decisiones. Entonces, y hay diferentes formas, y parece que ser que para aquí en Colombia se va a adoptar una que es muy parecida a la de Ecuador, que si las personas que nos están viendo, yo tengo una historia destacada donde se muestra que de hecho fue hecha en el grupo de discusión del Ministerio de Salud, donde se sí, estaba discutiendo este tema de los GDAs. Entonces, y ahí están el etiquetado de chileno, que es el de los rótulos negros, y el sí. etiquetado de colores, que es el rotulado que tienen en Ecuador, que ustedes pueden verlo en mis historias y pueden ir allá y ver las diferencias. Entonces, lo que pasa es que aquí la industria de alimentos tiene mucho, mucho poder en este país, sobre todo la industria de las gaseosas, lamentablemente. Ayer lo hablábamos porque es que la industria de las gaseosas está junto con la industria del azúcar y también está junto con la industria de los medios de comunicación. Entonces estamos Exactamente. Y con los dueños de los bancos son los también, dueños de todos este tienen una país relación que uno dice. y los que ponen los políticos en el poder. Entonces, yo les puedo decir con toda tranquilidad y certeza que hay gente del Ministerio de Salud que ha sido amenazada a título personal con todo el tema de la regulación de las gaseosas. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que el tema es muy serio y es muy difícil porque el lobby de la industria de las gaseosas acá es supremamente fuerte y cada vez que se discuten hay personas infiltradas llevando comunicación a la industria de las gaseosas. Entonces, entonces es muy complejo, entonces por eso es muy importante que cada persona y que cada uno de nosotros se haga corresponsable de eso. Hay una aplicación que sacó Red Papás que se llama, se las voy a dar, esperen un segundito para que no Se nos congeló otra vez la doctora, ¿cierto? Muy complejo, así es, Eli. Escáner Nutrimental, se llama la aplicación.
Me salió un Escáner. segundo para mirar, Ah, ok, ok, ok. para mirar el nombre, para que lo bajen de una vez. Avísenos la Y, próxima vez porque nos preocupamos, doctora. perdón, Venga, por entre otras cosas, porque esto ya tiene estudios de que el etiquetado sí mejora digamos, el la resultado venta de de los las productos. enfermedades de la gente. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo una investigación y encontraron que el etiquetado frontal reducía la ingesta de los consumidores de calorías en un 6,6% por lo menos, de grasa total en un 10,6% y otras opciones de alimentos poco saludables en un 13%. Entonces, además, se descubrió en un estudio que hicieron en los Estados Unidos que el etiquetado también aumentó el consumo de verduras de los consumidores en un 13,5%. Entonces, sí es importante y lo necesitamos urgente, pero se supone que en el año 2021 ya comienza esta regulación, pero es obligatorio solamente hasta noviembre del año 2022. Le Vamos a decía ver. cuando te fuiste por señal que aquí estamos intentando aprender, pero que se nos hace complejo. Y ahora, supongo que muchos de los que estamos conectados tenemos la oportunidad de haber estudiado, de tener un acceso a una educación. La mayoría de nuestro país no tiene eso, entonces peor, esto es inglés, ni siquiera inglés, esto es japonés, estos son Eso es japonés jeroglíficos, avanzado. esto es Sí, difícil, entonces, y además como lo que hemos hablado, comer saludable no es barato. Es decir, si vamos a pues hablar que mira vamos que a comer yo ahí solamente discrepo, verduras, está bien, si vamos a yo ahí comer discrepo verduras y un entonces los poco, campesinos serían los mejores alimentados. Pero es mira, que hay muchas cosas que se compran. Entonces, sí, yo discrepo un poco, un poco, un poco, en el tema de que es caro, porque realmente hacer una ensalada es mucho más barato, hacerla es mucho más barato, comprar agua es mucho más barato que comprar una gaseosa. Entonces, em, lo que pasa es que nosotros tenemos que, bueno, sobre todo cuando tú hablas de las poblaciones pobres o nuestros campesinos, lo que pasa es que el nivel educativo y la publicidad que hacen marcas de bebidas, de gaseosas, que utilizan actores famosos que son súper influyentes en las poblaciones más vulnerables terrible. o con educación Ujú. más baja, pues obviamente la gran venta de este tipo de productos que son desastrosos para la salud se dan a nivel masivo en la población más pobre. Entonces, para las personas que son de los estratos más bajos o con menos acceso a la educación, es súper aspiracional tomar un producto que está tomando un famoso, ¿no? Y eso lo saben las marcas. Eso lo saben las Claro, marcas. claro. Y por Pero en eso todo caso usted habla, doctora, ahí, si ese campesino tiene acceso a ver a un famoso es porque tiene internet, es porque tiene un celular smart, es decir, pero estamos hablando de la población pobre de nuestro país, la que no tiene ni siquiera esas condiciones. Entonces, es muy, muy complicado realmente que la gente, no, léanlo, interprétenlo. Y la responsabilidad también es suya cuando realmente el gobierno nacional tiene que hacer algo por desenredarnos esta pita. Tiene que hacer pero algo que lo dejen porque si hacer aún, también. claro, que lo deje totalmente, porque la voluntad política sí hay, listo, pero cuando lo lleva, solamente por votos llegan con esas propuestas, pero a la hora de la verdad, pues el lobby es demasiado grande y no se puede llegar a una conclusión evidente. Pero entonces, me preocupa muchísimo porque gran parte de los ciudadanos en nuestro país consume este tipo de alimentos empacados. Por lo que usted dice, es decir, ¿quién se va a poner a hacer pan en la casa para un sándwich? Es muy complejo. ¿Quién se va a poner a hacer arepas de maíz rico y eso que hay tiempo y los campesinos uno no sabe de dónde sacan, se levantan muy temprano y hacen su arepita rica? Pero eso no se puede guardar para 2, 5 días. A los 5 días ese maíz que no tiene esos conservantes que están supuestamente permitidos para preservar los alimentos, pues se llena de moho y le toca a uno botar a la basura el alimento. Entonces es bastante complejo. Estábamos aquí, en el pan, Ujú. en el pan tajado. Íbamos en sodio 170 miligramos y te quería preguntar, ¿cuánto es la cantidad de sodio promedio que sea beneficio? Ya sabemos Aceptable. que el sodio no es tan bueno, aceptable, esa es la palabra. Aceptable. Entonces, uno debería buscar un aporte de sodio por debajo de 140 miligramos por porción, ¿sí? 140, Entonces, ok. Usted tiene 140 miligramos 170.
idealmente. Digamos que la cantidad de sodio depende mucho del tipo de dieta que la persona lleve. Hoy por hoy se sabe que el sodio no es tan malo cuando uno tiene una alimentación saludable, alta en grasas, por ejemplo, y baja en carbohidratos. Depende mucho del tipo de alimentación. Lo que pasó con el sodio es que precisamente por todo este tema de la industrialización, el sodio se usa mucho a nivel tecnológico para conservar el producto. Tiene una función tecnológica. Entonces, esa función tecnológica, pues, por eso está presente en muchos de los productos industrializados, y eso hizo que mucha gente al consumir productos industrializados pues tuvieran un aporte de sodio muchísimo mayor, sobre todo panes y quesos, sopas listas para preparar, todo eso tiene muchísimo sodio. Entonces uno debería buscar un producto que sea por debajo de 140 miligramos, más o menos. Perfecto. Aquí dice, carbohidrato total 21 gramos, 7%, fibra dietaria 2 gramos. Esto sí no entiendo, fibra dietaria, y además estas fibras que vienen, fibra soluble 0 gramos y fibra insoluble Lo que pasa es que 1 gramo. La fibra dietaria se divide en dos, insoluble y soluble. La suma de las dos, de la insoluble y la soluble, es la total, la dietaria. Te debe sumar. Cero, entonces, la fibra, ok, ya, sí. No, pero aquí dice fibra en dietaria 2 gramos, y aquí dice fibra soluble 0 y fibra insoluble 1. Entonces sería 1. Sí, pero entonces, lo que pasa es que debe haber restos, ellos pueden redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces, dependiendo digamos que ese análisis, cuando ya va al INVIMA, ellos tienen que mostrar los exámenes de los que dicen los estudios físico-químicos del contenido del producto, y ahí se verifica cuánto, esa puede ser 1.5. Entonces, por eso están diciendo que 2. Aproximan a 2. Entonces, se puede aproximar al valor de arriba. Entonces, pero eso ya digamos que son detalles puntuales que no es necesario que todo el mundo lo sepa, sino simplemente uno debe verificar que tenga un buen contenido de fibra para que sea un pan que sea integral. O sea, la integralidad, por ejemplo, en el caso de los panes, es por el contenido de fibra. Uno debería buscar que por porción tener por lo menos 5 gramos de fibra, ¿sí? Este tiene 2 y es integral. Y póngale cuidado a los ingredientes del pan. Harina de trigo integral reconstituida, harina de trigo fortificada, salvado de trigo, germen de trigo. ¿Qué es reconstituida? ¿Cómo así que harina de trigo integral reconstituida? No sé a qué se refieren, la verdad. Es la primera vez que... Agua, azúcar, leudante, que es levadura. Lo que pudieron haber hecho es haber hecho mezclas de... Cuando se reconstituye es cuando se le echa agua o cuando se vuelve masa. La fibra, el trigo, la harina de trigo de todo el país, por ley, tiene que ser fortificada. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven harina de trigo fortificada, con pero eso es obligatorio. Todas están fortificadas con hierro, vitamina A y algunas otras vitaminas que no recuerdo en este momento. Pero todas las harinas de trigo, por lo menos de este país, son fortificadas. Entonces, esto me da risa, es que grasa... Perdón, te estoy escuchando. Sí, sigue. Continuemos bien. Dice, grasa vegetal comestible. No, pues sería el colmo que no fuera comestible. Sí, es decir, tienen que aclarar que es comestible. Bueno, sal refinada, yodada y fluorizada. Gluten de trigo. Emulsionantes, mono y diglicéridos. Esta vaina no la entiende nadie. Es decir, yo no sé si estoy comiendo saludable o no. Mejorador de masa, conservantes, propionato de calcio, ácido sórbico, ya lo habíamos visto en las arepas también. Acidulante, ácido cítrico, alimento para levadura, enzimas fungales y o bacterias decorado con harina de trigo. Oh, por Dios, no, yo aquí quedé peor. ¿Esto es saludable o no? No. Entonces, por ejemplo, eso... A mí, por ejemplo, el dimonodiglicérido es uno de los ingredientes que no me agrada para nada, al igual que el glutamato monosódico, la tartrazina, el rojo número 41. Estamos hablando del pan integral que compramos en la casa, ¿no? Independientemente de la marca, yo se la tapé, ojalá no la vean, pero bueno. Sí.
El rojo número 41, el azul número 1, son ingredientes que de alguna manera se han relacionado negativamente con la salud. Entonces, digamos que el tema de etiquetado es muy largo, pero yo como recomendación general y como, porque nos quedan ya 5 minutos, Sí, que puedo decirles es que preguntas de la busquen gente. productos, sí, preguntas de la gente, es que puedo decirles es que busquen productos con menos de 10 ingredientes, por un lado, ¿sí? Si ven acidulantes, conservantes, ese tipo de cosas, hay conservantes naturales como por ejemplo la vitamina C, la vitamina A, el tocoferol, que es vitamina E. Todo eso, digamos que podría llegar a ser positivo y se pueden encontrar productos que se conservan, industrializados que se conservan con vitaminas que pueden ser positivos. Este, y si quieres, yo creo que ya podemos pasar. Ah, bueno, yo voy a estar haciendo un curso sobre etiquetado nutricional el 21 de julio, pues el 21 de este mes. Los que estén interesados pueden encontrar la información en mi perfil, en el link que está en mi biografía, ahí les dan toda la Buenísimo. información al respecto. Y pasemos a las preguntas de las personas antes de irnos para que no digan que no les paramos bolas. Aquí dice que una bebida que es agua saborizada, dice que no tiene azúcar ni calorías, dice que tiene solamente stevia. ¿Qué tan bueno o malo es la stevia? La stevia no es que sea bueno o sea malo, o sea, yo pienso que la mejor bebida, el mejor alimento es el que no necesita endulzantes. Entonces la stevia se puede utilizar como endulzante, pero para mi gusto, a la stevia le hace falta mucho más estudios para decirle como, sí, o sea, en teoría es saludable, pero no volverlo un hábito y no tomar esta bebida de forma indeterminada porque es saludable. Si tiene color o sabor, debe tener saborizantes y debe tener algo de colorantes. Entonces, échale ojo a eso para ver si realmente pues, es tan saludable como menciona, ¿no? ¿Puedo tomar la gaseosa sin azúcar? No, las gaseosas no solamente son malas por el azúcar, son malas por el carbonato de calcio que desfosforifica los huesos, son malas por el carbonato como tal, que cambia el pH del estómago. Entonces, las gaseosas y los edulcorantes artificiales también estimulan negativamente la insulina, que alteran el metabolismo. Entonces, las gaseosas no son malas solo por el azúcar, son malas por un montón de variables que son malas para la salud. Entonces, para mí las gaseosas es algo que uno no necesita, no debería consumir. ¿Qué piensas del monk fruit? Es bueno, pero le hace falta investigación. El monk fruit está prohibido en algunos lugares porque no hay suficiente evidencia científica. ¿Cómo leer y escoger un buen queso? Y le agrego algo, una buena leche, porque todas tienen azúcar. Buen punto. Yo no soy tan fan de la leche de vaca, pero sí me gustan los quesos. Yo tengo un Instagram TV sobre lácteos que pueden ver en mi perfil, donde explico cada uno, diferentes quesos son diferentes para el sistema digestivo y para el aporte de nuestra salud. No todos los quesos son iguales. Entonces pueden ver el queso, digamos que lo que les puedo decir así en forma general, los que están viendo este live, es que los quesos altos en grasa, alta en maduración, o que pasan por procesos enzimáticos son más saludables que los frescos, por ejemplo. Ok, Entonces, uno debería buscar un queso que sea, por ejemplo, más madurado, pero que no tenga aditivos, o que sea entendido. con muy pocos aditivos, para que sea más digerible para nuestro sistema y podamos aprovechar, digamos, que todos los nutrientes, la vitamina D y el aporte de los lácteos. Hemos tenido realmente un momento espectacular. Espero que a algo se nos haya quedado, que hayamos aprendido sin reserva. Los invito a que me sigan, @JosefDiego Patino. Este proyecto lo hago de martes a viernes. Aquí encontrarán expertos de todo tipo en temas de interés general, que nos motivan, que nos ayudan a ser mejores personas, que nos enseñan algo y sobre todo que quieren compartir su conocimiento. Los quiero invitar, si me permite, doctor, antes de despedirla. Mañana vamos a hablar de los secretos del eneagrama de la personalidad con Ana María Hoyos. Esta fue una actriz muy reconocida. Después de 9 intentos de suicidio, cambió por completo su estilo de vida y hoy mañana nos cuenta pues sobre el eneagrama de la personalidad. Y el viernes 10 de julio vamos a hablar de cómo crear y vender su marca personal con Raquel Gómez. Esta es una experta y escribió este libro, tal cual. ¿Cómo vender
su marca personal. La próxima semana tenemos una súper sorpresa. Yo sé que usted conoce a este doctor, ¿cierto? Ah, claro, Carlitos, Carlos claro, por Jaramillo. supuesto. Vamos a hablar el jueves con Carlos Jaramillo. Les digo, el martes vamos a hablar cómo mejorar nuestra relación con el dinero. El miércoles, el impacto de una gran sonrisa con dos superodontólogos para los interesados en diseños de sonrisa.